Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, la reducción en el número de diputados dentro de la Asamblea Legislativa. Para hablar de ello, hemos invitado al diputado independiente Leonardo Bonilla. Como siempre, veamos antes el contexto. Bienvenidos. En contexto. La iniciativa del diputado independiente Leonardo Bonilla de reducir el número de diputados en la Asamblea Legislativa ha llamado la atención, sobre todo en la población, la cual constantemente está enfilando sus críticas hacia este órgano del Estado por considerar que resulta demasiado oneroso, tanto por los salarios y bonos que reciben los diputados, así como por sus gastos extra y prestaciones. Pero reducir el número de diputados de 84 a 60 como se plantea, y por más atractiva que se escuche a los oídos de la población, no es tan sencilla como parece. Y en ese sentido la reducción a 60 es acorde al último censo nacional del 2007, lo que no impediría que 60 diputados puedan representar realmente a la población. Y no bastaría con una simple reforma al artículo 13, en donde se establece el número de diputados propietarios y suplentes. Entendidos en el tema electoral coinciden en que la idea de reducir el número de diputados no es del todo mala, pero advierten que hay que analizarlo de manera más técnica y menos política, ya que la medicina podría salir peor que la enfermedad. En contexto. Diputado Leonardo Bonilla, bienvenido. Gracias por aceptar siempre nuestra invitación. Bueno, estamos a la orden. Un saludo a toda la audiencia de este canal. Diputado, díganos la verdad. ¿Cuál es realmente la intención de proponer una reducción considerable en el número de diputados en la Asamblea? Esa es la primera pregunta que se debe de hacer. ¿Cuál es la intención? ¿Y por qué decimos sobre la intención? Y es que se ha dicho mucho que la propuesta es populista porque yo planteo el tema del ahorro y el ahorro no es sustancial y hay otras formas de ahorrar en la Asamblea Legislativa. Y eso es totalmente cierto y no es ese el sentido prioritario que le hemos impreso a esta propuesta de reducir el número de diputados, sabiendo que sí va a haber un ahorro, pero no es esa la fundamentación principal. Hay una serie de fundamentos que van en ese sentido. Uno es la población lo exige. Pero solo porque lo exige la población lo vamos a proponer y lo vamos a proponer como la población lo exige. Hay que estudiarlo de forma técnica. La población exige 14 diputados o 28 diputados, 2 por departamento. Y no es esa la propuesta que estamos planteando. Hay una resolución de Sala de lo Constitucional del 2003 que declaró inconstitucional la ex plancha nacional. Se eliminó el concepto y el sistema de votación de la plancha nacional, pero los 20 diputados que en ese momento la constituían se redistribuyeron, así es que la sentencia no está cumplida en su totalidad. Por otra parte, no solo estamos planteando la reducción del número de diputados consecuente con la resolución de Sala de lo Constitucional, sino también la reorganización de circunscripciones electorales que ya no sean departamentales, dado que hay vulneraciones constitucionales también en el tema de representatividad proporcional en la Asamblea Legislativa. ¿A qué me refiero con esto? Hay departamentos que tienen 3 diputados, como Chalatenango, Morazán, La Unión, entre otros, y algunos de ellos, aritméticamente, su población no da para proporcionalmente ser representados por 3 diputados, sino por 2. Pero también la Constitución establece el tema del pluralismo, y a efecto de no dejar solo 2 diputados que siempre tengan la posibilidad de ser electos por los partidos más grandes, dejando fuera a otros partidos políticos y a los partidos pequeños, llamados pequeños, entonces se metió un tercer diputado, aún no habiendo población suficiente para ser representados por 3 diputados, sino por 2. Eso es una vulneración constitucional. Eso quiere decir que menos personas eligen a 3 diputados en un departamento y más personas a esos mismos 3 eligen acá en San Salvador, entonces el voto es más caro en San Salvador que en esos departamentos y hay una vulneración. Ese es el sentido de la representatividad proporcional, el pluralismo y cumplimiento de resolución de Sala de lo Constitucional. Pero si llegase a prosperar esta iniciativa, no necesariamente significa que el trabajo de la Asamblea Legislativa como tal va a mejorar.
Esto no implica que menos diputados sean mejores. Pueden seguir siendo 84 diputados, pueden ser 100 o 200, dependerá del trabajo de cada funcionario. Esta propuesta que traería probablemente un ahorro no ha sido fundamentada en el ahorro. No se está diciendo que reducir el número de diputados los haga mejores a los que queden. Eso va a depender de el análisis que haga la población a la hora de elegir a los diputados. Ahora, obviamente esto al interior, se puede analizar de dos aspectos. Popularmente esto se escucha agradable, al interior de la Asamblea Legislativa es totalmente impopular. ¿Cree que tendrá los apoyos suficientes o ya los tiene de alguna manera? El tema tiene que entrar en un análisis dentro de la Comisión de Asuntos Electorales y será la comisión en su conjunto que después de votar determinará si hay un dictamen favorable que baje al Pleno y se someta a consideración de los 84 diputados para ver si se cuentan con los 43 votos mínimos para esta reforma o en todo caso voto por unanimidad, pero no me atrevería a decir que se va a apoyar en su mayoría o no se va a apoyar esta propuesta porque el tema ha sido muy exigido por la sociedad civil. Claro, la sociedad civil exige muchas cosas por el mismo descontento y no queremos tampoco apegarnos al descontento para proponer algo que no tenga sentido, como el mismo hecho de que sean 14 diputados, lo que sería inconstitucional, solo porque hay un descontento generalizado. La gente pide también que se linche a los diputados y se piden muchas cosas, que es entendible realmente, pues, porque no se siente representada la población en el funcionario, pero la propuesta debe de ir enfocada de manera técnica y jurídica, de modo que veo muy difícil una oposición dentro de la comisión después de analizar y no encontrar vacíos. Yo no estoy diciendo que la propuesta va planteada perfectamente. Puede ser mejorable, sí, pero no hay argumentos de inconstitucionalidad o algo que pueda permitir que los diputados se opongan. ¿Está solo en esta cruzada, diputado? Pues creeré que no. Primero, si lo hablamos desde el punto de vista social, tengo el respaldo de la población salvadoreña. Y segundo, dentro de la Asamblea también esta propuesta fue firmada por 8 parlamentarios de todos los partidos políticos, exceptuando CD y FMLN. De ahí hubieron diputados de todos los partidos políticos. Eso no implica que todos los partidos políticos apoyan, sino que hay diputados de todos los partidos políticos que dieron su firma y que entiendo consecuentemente darán su voto. Y hay 2 diputados más que se han mostrado en interés de apoyar esta propuesta y habrá que ver después del análisis si se terminan sumando más diputados o en todo caso las fracciones completas. ¿Cree que después de las elecciones del pasado 3 de febrero el ambiente al interior de la Asamblea Legislativa de alguna manera ha cambiado? ¿Hay más, son más permeables los pensamientos políticos? ¿No son tan ya radicales que pueda prosperar una discusión como esta? Definitivamente sí. Y aquí hay 2 lecturas. Una es el mensaje que hayan captado los partidos políticos como instituciones. Parece ser que no han entendido el mensaje. Parece que siguen siendo las mismas prácticas dentro de las instituciones, la forma de manipular las cúpulas de los partidos. Pero dentro de la Asamblea Legislativa hemos visto un panorama diferente. Diputados tomando mayor independencia en sus decisiones a efecto de quedar bien con la población, o en algunos casos hemos visto algunos que solo se han ido a plegar a donde ahora ven está la mayoría. Habrá que ver la intención de cada uno, no quiero juzgar a los diputados que se han declarado más independientes en su criterio, sino decir, algunos están siendo independientes en su criterio propio y algunos probablemente se estén plegando a donde han visto está la mayoría. No es mi caso, yo no me estoy plegando al presidente electo, siempre he mantenido una agenda y voy a mantener el apoyo al presidente electo siempre y cuando las propuestas sean congruentes con la realidad del país, pero creo que el 3 de febrero marcó esa diferencia que lleva a los diputados a replantearse si buscan en algún momento la reelección, pero antes de buscar la reelección buscan el interés social. Cuando se refiere a que todavía no han entendido el mensaje, específicamente a qué se refiere y a quiénes. Ahí me refiero a los partidos políticos como instituciones. El FMLN es uno de los grandes ejemplos. En la elección del 2018 tuvo una pérdida de poder importante dentro del Congreso y debería haberlo llevado esto a una reflexión interna que le permitiera dar una cara diferente desde el órgano legislativo a la población, diciéndoles que estaban en disposición de acompañar iniciativas a favor del pueblo salvadoreño. Pero hemos visto cómo
durante todo este tiempo, desde el inicio de la legislatura, el FMLN ha tenido una postura que no siempre ha sido acorde a los intereses de los salvadoreños, el tema de elecciones de segundo grado como magistrados y fiscal, posturas muy alineadas, el tema del presupuesto general de la nación, y la gente ha ido observando, parece ser que no entendieron el mensaje. Y parece ser que tampoco lo entendió Arena, quien se proclamó ganador y pensaron tener el respaldo popular solo porque los votos que no tuvo el FMLN permitieron que ellos tuvieran más diputados sin tener más votos Arena. Entonces vemos cómo ahora también la lógica de los partidos no va en la función netamente de interés social, y ahora son funcionarios en particular quienes están tomando decisiones independientes. Las tomas de decisiones ahora, hemos visto una especie como de rebeldía por parte de los partidos. ¿Esto es producto definitivamente de la expectativa que tienen hacia el 2021? ¿Le parece así? ¿Rebeldía de los partidos? De los partidos y los diputados particularmente. ¿Me habla de eso después de la pausa? Por supuesto. Regresamos a la siguiente pausa comercial, ya regresamos con más de Díganos la Verdad. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía, diputado Bonilla. ¿Necesariamente tenía que haber ocurrido lo que pasó el 3 de febrero y los resultados que se dieron para que toda esta situación dentro de la Asamblea Legislativa cambiara? En el sentido de que hoy vemos diputados contundentes con sus discursos, queriendo cambiar de alguna forma la correlación y rebelándose de alguna manera. ¿Era necesario esto? No debería haber sido necesario un mensaje tan drástico por parte de la población. Los funcionarios nos debemos al clamor popular, obviamente ese clamor tiene que ser analizado y propuesto de forma técnica, porque para eso resultamos electos, al menos los diputados. Y si los diputados hubiesen dado, más allá de los partidos políticos, porque el diputado se vuelve independiente en su criterio a la hora de entrar a la Asamblea Legislativa, y si los diputados hubiesen mostrado esa independencia desde el primer momento de su elección y las propuestas fueran congruentes con la realidad del país, creo que la sociedad no hubiera dado este mensaje. Este mensaje del 3 de febrero fue de rechazo a las dos fuerzas políticas tradicionales. Y la gente no se equivoca, probablemente no todas las personas entiendan los temas políticos, pero todas las personas resienten las necesidades del país. Y eso que te dice, que no entiendo cómo se hacen en temas de seguridad y de economía. Lo que sé es que no tengo trabajo, lo que sé es que matan a mi familia, que hay inseguridad. Eso sí lo sé como ciudadano. Y ya probé con la derecha, ya probé con la izquierda, no me funcionó. Probablemente haya salido buena esta elección, probablemente no, la elección de el ahora presidente electo Nayib Bukele, pero la gente lo que dijo, ya no quiero ni esto ni esto. No debió haber sido necesario, pero pues, los cambios sociales van acorde de la realidad y la población toma sus decisiones. ¿Cuál debe ser entonces la actitud de los diputados de ahora en adelante, o pensando ya en el 2021, y tomando en cuenta que la gente está, o al menos ese es el mensaje político que se está enviando, todo aquel diputado que se oponga a las iniciativas presidenciales tiene los días contados en la Asamblea? ¿Es percepción acertada esta? No, eso no debería ser acertado. Todo aquel diputado que no apoye las iniciativas del Ejecutivo tiene los días contados, me suena a amenaza. Creo que no. La población, o al menos ese es el discurso político que se está manejando de alguna forma. Si lo dice representantes del Ejecutivo, me suena a amenaza. Si lo dice la sociedad, pues la sociedad tendría que hacer un análisis sobre si lo que quieren es que los diputados se pleguen y se arrodillen ante el Ejecutivo, o si los diputados tienen que tener posturas más independientes en favor de la población, aunque no estén de acuerdo con el Ejecutivo. Yo no me voy a plegar al Ejecutivo, yo voy a apoyar en un 100% esas iniciativas y parecerá que me he plegado, pero si en algún momento una iniciativa del Ejecutivo me parece irracional, la voy a criticar y me someteré al escrutinio de la población, porque a ellos me debo. Y creo que no se trata de acompañar o que ahora los diputados van a buscar su reelección plegándose al Ejecutivo, sino plegándose a los intereses sociales. Yo pediría que la población no me exija plegarme al Ejecutivo, sino plegarme a la población y a sus intereses. Están haciendo, de alguna manera un movimiento político interesante, sobre todo con las iniciativas del presidente y en particular con la del famoso reorientación del crédito para el edificio, la reconstrucción del edificio.
¿Cómo analizó usted desde su independencia este movimiento? Bueno, la propuesta del presidente electo de reorientar 16 millones de dólares de los 32 destinados en el préstamo para el edificio, en su intención, muy buena. Si por mi parte fuera, los 32 millones de dólares deberían de ser reorientados a obras sociales sin tener que gastar en un edificio nuevo. Sin embargo, hay que atender prioridades en un orden. El problema fue que el planteamiento de la propuesta del presidente electo iba en función de hacer una reorientación y así se llevó a la Asamblea Legislativa. Yo no firmé el documento porque nunca lo tuve a mano al momento de su presentación y yo no puedo firmar algo que no he leído. La intención era muy buena, pero estaba mal planteada. Los bancos establecen ya condiciones para la realización de los préstamos y una de las condiciones era que no se podía reorientar. Entonces, aunque la intención era buena, no era procedente, al menos de esa forma. Yo no la firmé, pero la firmaron otros diputados, se introdujo, se declaró que no procedía. Pero había una forma correcta de hacerla y Gana elaboró una nueva propuesta y era derogar el crédito de 32 millones en un acuerdo con el banco, lo cual era factible porque el dinero no se había utilizado, salíamos perdiendo $500,000 de multas que hemos pagado e intereses por no utilizar el dinero, pero podía derogarse el contrato y celebrarse 2 nuevos contratos en lo que el banco podría estar de acuerdo. Y ahí sí apoyé, no con una firma, sino con el voto en el Pleno, solo 18 diputados, alrededor de 18 diputados aproximadamente votamos por eso, era la forma correcta y no se aprobó, pero el tema aún no se ha terminado. Ahora, la propuesta no estaba ya analizada de esta manera y muchos coinciden y aquí ha habido diputados que me han dicho que eso fue nada más una estrategia, fue incluso hasta una especie de cascarita para ver quiénes caían en la trampa y saber cómo se vislumbraba el panorama electoral. El problema es que con el descontento que existe de la población en los funcionarios públicos y particularmente en los diputados, como los peor evaluados de la mayoría de funcionarios, se vuelve fácil para el Ejecutivo en este momento de alguna manera intentar manipular la opinión pública. Y es ahí donde los diputados tenían que tomar una decisión de si se apegaban a la línea que han mantenido y la defendían o si se plegaban a la propuesta que al final pues no era planteada de la mejor manera. Creo que de alguna manera sí existió una especie de trampa, era una especie de termómetro para ver de qué lado van a estar ciertos diputados, aunque la intención en el origen es muy buena. La reorientación no era viable, pero la derogación sí, y poder utilizar cierta parte del dinero para proyectos de educación. Ahora, también el Partido Arena, entiendo, le devolvió la pelota al Ejecutivo y le dice, ok, hagamos 2 préstamos de 16 millones, pero también pedimos que se reorienten de Casa Presidencial 50 millones para educación. Es una forma de entrar en una confrontación. Creo que no es esa la lógica que debe seguir el Ejecutivo ni el Legislativo. Somos órganos separados, independientes, que debemos de estar en consonancia y no en conflicto. Yo creería que el presidente electo, a quien le deseo lo mejor, por supuesto, porque va a gobernar el país en el que vivo yo y vive mi familia, así es que le deseo lo mejor, creo que debe tener una actitud de consenso. Estamos hartos de funcionarios soberbios, de presidentes soberbios como Mauricio Funes, que venía a decir, hago lo que quiero y qué, soy el presidente. No estoy diciendo que Nayib Bukele vaya en esa lógica, espero que no, pero el consejo sería que busque consensos. Hemos visto también una avalancha de propuestas, creo que la ventanilla de recepción de propuestas ha trabajado mucho en las últimas semanas. ¿Cómo va su agenda electoral? Bueno, tenemos una serie de propuestas que hemos planteado. El año pasado, a mediados de diciembre, presentamos la propuesta de regular el cobro en los establecimientos comerciales, no centros comerciales, establecimientos comerciales. No se ha agendado porque la comisión tiene una gran carga de trabajo, particularmente con el tema de las telefónicas, con un problema que hubo en diciembre con un dictamen que se modificó y volvió nuevamente a la comisión y se está trabajando. Espero que en 2 semanas aproximadamente el tema se pueda agendar. He hablado con el doctor Portillo Cuadra sobre la propuesta de reducir el número de diputados. Me plantea que en la próxima semana se puede agendar el tema. Sin embargo, también se viene una serie de reformas
en temas electorales que podrían incrementar la carga de la comisión y no sabemos si esto pueda retrasar el análisis de la reducción de diputados. ¿Qué tan cierto es que también se está preparando una serie de reformas también para de alguna manera hacer un poco más difícil de lo que ya ha sido el camino para llegar a ser diputado independiente? Dentro de la lista de propuestas de reformas en materia electoral está voto cruzado, financiamiento de partidos políticos y también el tema de contabilizar el voto de los candidatos no partidarios. Eso va dentro de la lista. Yo no tengo un detalle de la propuesta en concreto, de cómo está planteada, qué es lo que se pretende a la hora de hablar de contabilizar los votos de los no partidarios, porque ya la misma Sala de lo Constitucional por resolución estableció el mecanismo de conteo y dijo que se tiene que equiparar el mecanismo de conteo al de los partidos políticos. No tenemos partido político, pero eso no significa que tengamos que estar en desventaja. Y si al partido político se le contabiliza como planilla y diputados que son muy votados arrastran a diputados que no tuvieron los votos suficientes, ¿por qué no poder hacerlo con los no partidarios? Y si se hace con los no partidarios el hecho de obligarlos a reunir la cantidad de votos necesarios, que se haga también con los partidos para equiparar. ¿Hay miedo a más diputados independientes? Me responde después de la pausa. Por Vamos supuesto. a hablar de ese tema cuando regresemos de los comerciales con más de Díganos la Verdad. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Diputado Bonilla, planteábamos el hecho de, ¿estamos preparados para más diputados no partidarios con un pensamiento político realmente independiente? Deberíamos estar más preparados en la próxima elección después de ver que sí ya se rompió la brecha y ver que la independencia genera algunas ventajas para un diputado, porque el hecho de no tener yo por lo menos una cúpula que me dé órdenes de cómo votar, pues me permite hacer las cosas de la mejor manera sin tener esa presión. Eso sí, cuando hablo de la mejor manera, hablo del criterio que yo tengo, pero un diputado no es mejor o peor que los demás por tener partido político o por no tenerlo. Eso depende de la actuación del diputado. Creo que los mismos diputados que están en la Asamblea Legislativa actualmente pueden demostrar esa independencia. Diputados independientes en criterio que constitucionalmente lo tienen son los que deben demostrarle a la población por qué lado debe ir. No se trata de renovar toda la Asamblea Legislativa y votar en las próximas elecciones solo por diputados no partidarios, lo cual me agradaría mucho a mí particularmente, pero de nada serviría si los partidos políticos meten a otra persona como no partidario, a candidato, lo financian y al estar en la Asamblea Legislativa va a votar en consonancia con los partidos políticos. Creo que los salvadoreños deben analizar a los actuales diputados y determinar si más de alguno tiene independencia para ser reelecto o si dentro de los candidatos independientes en una próxima elección hay perfiles que merecen ser diputados y que realmente no van con una agenda populista o que se quieren ganar la voluntad del pueblo regalando láminas o pagando por el voto. Creo que no se trata de ser bueno o mal diputado por tener o no partido político. Creo que es la actuación que tiene un funcionario público la que determina realmente cómo debe estar configurada la Asamblea Legislativa. ¿Se puede analizar qué número de diputados sería no partidario sería el ideal de alguna manera en la próxima elección? Es bien complicado porque yo te puedo decir que los 60 diputados que espero se reduzca sean no partidarios, pero no se trata realmente, son dos conceptos diferentes, no partidario e independiente, porque yo puedo ser no partidario en este momento, pero si un partido político comprara mi voluntad ya no sería independiente, y eso puede suceder. Entonces creo que necesitamos más diputados independientes que no partidarios, e independientes pueden haber no partidarios y partidarios, como lo estamos viendo en este momento, diputados que no están votando realmente en consonancia con su partido político, sino con un criterio más
individual, como lo establece el artículo 125. Pero si esa independencia se va perdiendo con el tiempo, de aquí al 2021 la gente va a preferir no partidarios, pensando que esos no partidarios van a ser siempre independientes. Pero ese criterio de independencia política no plegado totalmente a la línea del partido, ¿de alguna manera cree que esto se va a instaurar como tal de aquí a las próximas elecciones o es simplemente una especie de euforia? Esa lectura es bien complicada de plantearla de forma acertada al 2021, porque dependerá mucho de la coyuntura en este momento. Es decir, si los partidos políticos y los diputados de partidos políticos en este momento empiezan a trabajar en una agenda más independiente, podrá ser que recuperen la confianza del electorado y que muy pocos no partidarios puedan resultar electos. Si los diputados en este momento se plegan nuevamente a intereses individuales y la gente advierte que no entendieron el mensaje de las elecciones anteriores, podrá ser que los no partidarios tengan mayor aceptación, o diputados de Nuevas Ideas, o de Vamos, o de los partidos políticos nuevos. Eso dependerá mucho de la coyuntura. Ahora, es interesante porque de alguna manera la gente también tiene el criterio de que la Asamblea Legislativa es el lugar de donde salen todos los males del país. Pero, sin embargo, no se deja de ver qué pasa en el tema económico, otros poderes del Estado, en particular el judicial. Muy buen punto, muy buen punto. Lastimosamente, la Asamblea Legislativa es como la cara más visible en el ámbito político y donde hay más funcionarios en comparación con el Ejecutivo, que es el presidente el que da la cara por casi todo lo que sucede en el gobierno. En cambio, la Asamblea Legislativa es plural y hay un descontento generalizado por las decisiones que ahí se toman. El órgano judicial tiene por mandato constitucional un presupuesto del 6% que en algún momento se ha llegado a evaluar como un presupuesto altísimo, y la Fiscalía General de la República creo que no llega ni al 2% del presupuesto general de la Nación, con labores prácticamente similares. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por la Asamblea Legislativa. La imagen que se tiene de los diputados es también en relación a ese tipo de elecciones que se llevan. Pero la Corte Suprema de Justicia, como no es un ente político netamente, no se muestra todos los privilegios que se tienen en la Corte Suprema de Justicia: vehículos, combustible, bonos, sobresueldos, no sé si existen en la Corte Suprema de Justicia, el tema del edificio que es mucho más lujoso que la Asamblea Legislativa. Eso no es tan evidente como lo es en la Asamblea Legislativa. Pero no tiene la culpa la Corte, si al final de cuentas a esos funcionarios también los elige la Asamblea Legislativa. Y si la Asamblea Legislativa hiciera mejores elecciones, no estoy condenando a la actual Sala de lo Constitucional que acaba de iniciar, pero las anteriores salas de lo Constitucional y magistrados de la Corte Plena toman decisiones que dependen mucho de la elección que hizo la Asamblea Legislativa. Magistrados probos van a hacer una buena administración de ese presupuesto en función de la justicia. Pero hemos visto cómo no se celebran audiencias por falta de recursos en algunos juzgados, pero hay vehículos de sobra en otros tribunales, en el centro del país. Es cuestión de administración. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los magistrados? Sí. ¿Quién los eligió? La Asamblea Legislativa. En la conformación de con un número diferente de diputados, en el caso de ocurrir, ¿no se estaría de alguna manera tampoco afectando la elección de funcionarios como de segundo grado? Dependiendo de la correlación que se establezca en unas próximas elecciones, habrá que ver cuál va a ser la orientación en elecciones de segundo grado. El ideal es que el funcionario se apegue al mandato constitucional. Y hablo del funcionario, particularmente del diputado, que a la hora de elegir este tipo de cargos se apeguen a la independencia, a los criterios constitucionales como la moralidad notoria y la capacidad que tienen los candidatos para poder elegir. Por ahora yo considero de que las elecciones siempre van predominando en favor de intereses partidarios y particulares. Yo espero no sea el caso de los funcionarios, sin embargo, quedan muchas dudas, por ejemplo, con el actual fiscal, el tema de su, no sé si membresía, porque no sé si está afiliado, pero su vinculación partidaria es demasiado evidente. Y eso pues nos puede indicar que si el FMLN le dio los votos sabiendo esto, había un acuerdo en el que pues no iba a haber daños colaterales entre partidos políticos. Son decisiones que resiente el pueblo salvadoreño, que no se quedó callado en este caso,
Habrá que ver si siguen surgiendo este tipo de incomodidades en una próxima legislatura donde la correlación pueda cambiar. En su momento usted mencionó también que era necesario cambiar de alguna forma los métodos con los que se eligen a estos funcionarios. ¿Se trabajará eso pronto? No debería ser necesario cambiar los métodos, no debería, porque si nos apegáramos al tenor constitucional y a las resoluciones de Sala de lo Constitucional que dicen que hay que elegir al mejor, hay mecanismos para elegir al mejor. No debería, pero viendo que los partidos políticos a través de sus funcionarios no se apegan al tenor constitucional, hay que poner restricciones claras en el reglamento de la Asamblea Legislativa a fin de hacer estos procesos más transparentes. Digo más transparentes porque no solo se trata de ir a hacer entrevistas al Centro Cultural Legislativo, al Auditorium de La Paz, y que la gente vea a los candidatos hablar, pero negociar en secreto al final la elección de quién va a ser el fiscal o los magistrados. Tiene que ser procesos completamente transparentes en los que la población pueda determinar si la comisión política y luego el pleno está tomando la decisión sobre realmente el mejor. Eso tiene que quedar consignado en reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo recomendaría usted que la población debería vincularse más para que estos procesos sean más transparentes? ¿Hay alguna forma, obviamente? Hablamos de eso después de la pausa. Vamos a regresar después de los comerciales. No se le olvide darle like a nuestra fanpage, Díganos la Verdad. Ahí encontrará todas nuestras entrevistas. Ya regresamos. Díganos la Verdad. La entrevista. Díganos la Verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Diputado, volviendo al tema que nos traía esta noche, el tema de su iniciativa de reducir el número de diputados al interior de la Asamblea Legislativa, necesariamente hay que hacer un nuevo censo. Se está trabajando en esto y creo que es también parte de sus iniciativas. Estoy haciendo la propuesta de que se haga un recomendable al Ejecutivo para que se realice un censo de población. Esto porque tener los datos demográficos del país es importante para todas las instituciones y para todos los funcionarios. La propuesta de reducir el número de diputados se basa también en el censo de población, pero estamos basándonos en el censo del 2007, un censo que está desactualizado y que debió haberse actualizado en el 2017, porque la ley ordena que los censos de población y vivienda se realicen cada 10 años. Y esto no ha sucedido, no sabemos por qué el Ejecutivo no tomó esa decisión en el momento oportuno y se está vulnerando la ley. No creo que para la propuesta de reducir diputados que se estudie en este periodo ya se haya celebrado el censo, porque tendría que ser en todo caso este censo para el próximo año. Esto porque de alguna manera implica un censo, una erogación de recursos para darle viabilidad a través de la Dirección General de Estadística y Censo, manejada por el Ministerio de Economía. Este presupuesto debería consignarse en la propuesta de presupuesto del 2020 y aprobarse en esta legislatura para que se pueda ejecutar el próximo año. Así es que estaríamos llevando la propuesta de reducción de diputados con datos desactualizados del 2007, porque no podemos utilizar constitucionalmente datos proyectados de cuánta población hay en este momento. Pero es importante el censo, no solo por el tema de reducir diputados. Hay que saber la densidad demográfica de nuestro país para saber cuál es el promedio de edad de los jóvenes o cuántos jóvenes hay en promedio en El Salvador, si son el 60%, el 70%, y enfocar los planes en materia de juventud hacia ese segmento poblacional. ¿Cuántas mujeres hay? En el 2007 había creo, 51%, 53% creo, de población femenina en el país. Habrá que ver si eso se mantiene o si ha incrementado la población de mujeres, y hay instituciones que trabajan sobre los derechos de la mujer que tienen que tener conocimiento de este segmento poblacional. El tema de las pensiones pasa por saber la edad de jubilación, cuántas personas de la tercera edad o qué porcentaje de personas de la tercera edad hay en nuestro país y cómo esto implica en el tema de las pensiones, entre otros datos que necesitan todas las instituciones del país y todos los funcionarios. No solo es para un tema que necesitamos tener datos actualizados sobre temas demográficos. Cuando se pretende también hablar de la reducción de diputados al interior de la Asamblea Legislativa, ¿estamos hablando también de mejorar la calidad del aspirante?
Cuando yo estoy proponiendo reducir el número de diputados, no estoy hablando necesariamente sobre mejorar la calidad del diputado. Debería de, pero la propuesta va enfocada en cumplir resolución de Sala de lo Constitucional y apegarnos más a la representatividad y la proporcionalidad. El mejorar la calidad del diputado, eso depende del elector. El elector es el que, al tener un criterio más amplio sobre lo que hace un diputado y estudiar los perfiles, debería de elegir mejores perfiles de diputados. Pero si el criterio en algunos lugares del país es que el diputado me ayuda con la milpa o con una lámina y las personas no tienen el conocimiento porque el sistema educativo no lo implementa de lo que debe de ser un funcionario y particularmente el diputado, la gente seguirá eligiendo a aquella persona de buen corazón que le regala una lámina cada 3 años y que le ayuda con el transporte y otras cosas que no tienen nada que ver con la función del diputado. Así que hablar de la calidad del diputado no pasa por un tema de legislarlo, sino por un tema de electoral, en el que el soberano pues tiene la decisión. Y esa era una pregunta que nos quedaba pendiente, una respuesta también de cómo podemos nosotros involucrarnos más en el quehacer político, tal vez no partidario, sino de alguna manera de tener mejor información para hacer mejores elecciones futuras. La población poco a poco va despertando más en temas políticos. El salvadoreño en el exterior, particularmente en Estados Unidos, en esta elección tuvo una participación más amplia que en procesos electorales anteriores, pese a no conocer a fondo los temas políticos y la realidad del país por vivir fuera de El Salvador. Pero el desencanto con los gobiernos durante mucho tiempo ha hecho que el salvadoreño empiece a ver los temas políticos y analizarlos. No necesariamente se están entendiendo a cabalidad los temas políticos, pero esto pasa por hacer reformas al sistema educativo. Mejoras y reformas al sistema educativo para que los niños de hoy, de aquí a 20 años, puedan tener un criterio sobre el gobierno, conocimiento sobre materias de gobierno, de instituciones, de funcionarios, y pueda darse un voto más razonado consecuentemente y gradualmente durante los próximos años. Eso llevará a tener funcionarios que son más exigidos por una sociedad. ¿No estaríamos teniendo también una oleada de mucho populismo políticamente hablando? En la medida que se está fomentando el criterio propio desde la educación, no ideológico, criterio propio en materia de gobierno, se evita que los temas populistas tengan eco en la población. Ya la población puede analizar si un planteamiento es populista o si realmente tiene asidero. Y ahí hay que definir el tema del populismo, porque el populismo a mi criterio es cuando un candidato, un político, un funcionario hace una propuesta sabiendo que no es viable, pero que el elector quiere escucharlo para identificarse, pero sabiendo que esto no es viable, o que si es viable no lo quiere o no le conviene hacerlo y no lo va a hacer. Eso es populista. Cuando la gente escucha los temas, tiene que analizar si la propuesta realmente es realizable o no. Y esto no va a suceder hasta que la población no tenga una educación realmente de calidad, desde las ramas inferiores. Incluso dentro de la misma asamblea ha habido diputados que han mencionado que su propuesta es populista. ¿Va a seguir sosteniendo que no? Por supuesto que yo soy uno de los grandes detractores del populismo. Yo estoy en contra de que se utilicen temas para manipular la opinión pública. Y es por eso que la propuesta de reducción de diputados ha sido muy bien fundamentada. Son 8 páginas en las que se establecen una serie de argumentos y no solo se establece la reducción de diputados, se establecen las reformas al artículo 10 y al 13 del Código Electoral, se establece la reasignación de circunscripciones electorales, se establecen los cálculos matemáticos para definir la proporcionalidad, se establece el argumento de la pluralidad al haber circunscripciones con más de 3 diputados que permitan que lleguen no solo los 2 o 3 partidos políticos más fuertes, sino otros partidos y que haya representación de pequeñas minorías. O sea, creo que la propuesta va fundamentada, hasta técnicos y especialistas en el sistema la han analizado y han dicho que de alguna manera es realizable. Populista sería solo decir que se reduzca el número de diputados, que se reduzca a 14, que no se les pague el salario, entre otras cosas que la población pide por el mismo descontento, pero no es el descontento el que ha motivado esta propuesta, además de que también hay una resolución de Sala de lo Constitucional que hay que acatar, y es ahí donde yo desbarato todo el discurso de que esta propuesta es populista, porque esta propuesta fue presentada también en el 2011 por el PDC, fue acompañada por 3 partidos, PDC, PCN y Arena en el 2017, y la presentó el ahora vicepresidente Félix Ulloa. Pedía reducir a 50, no a 60
los diputados, la firmaron 3 partidos políticos. ¿Por qué en esos momentos no se habló de populismo? Porque en ese momento no era la misma coyuntura. Yo la presento en este momento y el descontento hace que esa propuesta sea aplaudida por la población e incluso algunos sin haberla analizado. Pero es populista, catalogada como populista, por el momento en el que la presento, pero la propuesta realmente va en una función de acatar resolución de Sala de lo Constitucional. ¿Es más entonces una acción de voluntad realmente querer apoyarlo en esta cruzada? Por supuesto, después del análisis que haga la comisión tendrá que determinar si no existen los argumentos suficientes que yo haya planteado y tendrá que evidenciarlo al pueblo salvadoreño de que la propuesta no tiene ni pies ni cabeza, no tiene asidero legal, que no es conveniente y exponer cuáles son los argumentos para que la gente lo sepa. Y si no es así, pues tendría que ser una cuestión de voluntad el aprobar este tipo de reformas y pasarlas al Pleno. ¿Debemos estar preparados, la población, también para una serie de información errónea que se pueda dar al respecto? Porque incluso el mismo presidente de la Asamblea mencionó que esto era imposible y que se necesitaba más que una reforma al Código Electoral. El presidente en su momento dijo que el número de diputados lo establecía la Constitución y eso no es así. El número de diputados lo establece el Código Electoral en el artículo 13. Por lo tanto, no requiere de una reforma constitucional que llevaría 2 legislaturas y tendría que aprobarse con 56 votos, es decir, mayoría calificada, sino que requiere de una reforma al Código Electoral que solo requiere de la voluntad de 43 diputados y que se puede hacer en esta legislatura. Marcamos la última pausa comercial, ya regresamos a Díganos la Verdad, no nos cambien. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. En Díganos la Verdad es tiempo para... Conclusiones. Diputado Bonilla, en conclusión, ¿cuál será nuestro beneficio como ciudadanos si se logra reducir considerablemente el número de diputados en la Asamblea? Primero, si logramos reducir el número de diputados acompañado de la modificación de las circunscripciones que estamos proponiendo, el ciudadano estará mejor representado. Mejor representado porque si hay más diputados en cada circunscripción, hay más pluralismo de participación de diferentes partidos políticos con diferentes ideologías. Además, existe la posibilidad de que sean representadas pequeñas minorías. Hay departamentos que, por ponerte un ejemplo, Sonsonate tiene muy poca población indígena. Y si alguna persona de la población indígena quisiera postularse, pero los votos no son una gran mayoría, pero alcanzan para un residuo, podrían estar representados. Eso no se puede en este momento. Así es que esas son las ventajas de ampliar el tema de representatividad y también el tema de democracia en el país. No estamos hablando entonces de un tema de presupuesto, de que reducir el número de diputados. Esa es una ventaja que es colateral. Es colateral, pero incluso yo no hablo del tema del ahorro porque podría aprobarse la reducción de diputados y podría la Junta Directiva decidir usar el 100% del presupuesto que se tenía para 84 y dividirlo entre 60. No debería de ser así. Lo que debería de operar es que si se van 24 diputados, se va el salario de esos 24 diputados, la planilla de esos 24 diputados y todo el gasto que representaba cada uno de ellos, y eso constituirse en un ahorro importante para el país. Pero la población tiene esa discrepancia y esa molestia de que ustedes se gastan mucho presupuesto, entre comillas, en prestaciones, viajes, etcétera. Entonces no es tanto el inconveniente es que sean 84, sino lo que se gastan los 84. Por eso mismo, esa propuesta que yo también la planteé en campaña no va en el sentido de reformar el Código Electoral. Esa es una propuesta al reglamento interno de la Asamblea Legislativa para reducir el gasto de contratación que tienen los diputados y reducir el tema de privilegios. Hablo del tema de privilegios, pero los viajes, por ejemplo, cuando son misiones oficiales necesarias deberían de realizarse, pero misiones que no tienen un fin para el país son un gasto que paga el pueblo salvadoreño y todo eso debe de regularse en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Por eso yo ahora no estoy hablando necesariamente del ahorro, sino un tema de democracia y representatividad, pero también trabajaré esa propuesta a ver si en su momento también es acompañada. ¿Usted ha viajado? Por supuesto, hasta ahorita no he viajado una tan sola vez con fondos de la Asamblea Legislativa, lo pueden ir a preguntar
al Instituto de Acceso a la Información, bueno, a la Oficina de Acceso a la Información en la Asamblea Legislativa. He viajado alrededor de 3 veces a misiones oficiales y estos gastos han sido pagados por las instituciones que invitan. ¿Cuál es el beneficio de que un diputado viaje? ¿Qué de beneficios Dependerá de, en su caso particular? Dependerá de la misión. En mi caso he acompañado la iniciativa de salvadoreños en el exterior para tema de voto en el exterior para alcaldes y diputados y propuestas que ellos están planteando. He acompañado también una misión de la AID a Chile para materia de transparencia y anticorrupción. Recientemente estuve firmando el acuerdo anticorrupción acá en el país, al que no se hizo presente casi ningún diputado, lamentablemente. Y de este viaje que pude traer, conocí las experiencias en Chile sobre el tema de Contraloría. Acá es corte de cuentas. Fuimos a Chile Transparente, Chile Compra, que es una institución que se encarga de hacer público todo el tema de las compras institucionales de Chile, de manera que se evite la corrupción. Hay una ley del lobby político que permite que los funcionarios hagan públicas todas sus agendas de con quién se reúnen y que en algún momento limita hasta las dádivas que reciben los funcionarios, y todos esos temas, entre otros, una agenda muy compleja. Los traigo y los voy a plantear en propuestas acá dentro de la Asamblea Legislativa. Me queda menos de un minuto. ¿Qué quiere decirle a nuestros televidentes? Bueno, estamos también en la etapa de recolectar firmas para darle mayor legitimidad al proceso. El que yo reúna 2 millones de firmas no implica necesariamente que se vayan a reducir los diputados, sino hay 43 que den su aporte. Así es que pueden seguirnos en las redes sociales para conocer más al respecto. Me pueden buscar como Leonardo Bonilla. @Leonardo Bonilla, y en la página web leonardobonilla.com para descargar el formulario de firmas y estar más enterados sobre el trabajo que realizamos. Diputado Leonardo Bonilla, como siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Bueno, un gusto también acompañarlo. Siempre un saludo a todo el pueblo salvadoreño. A ustedes también, gracias por la sintonía, y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Buenas noches. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.